Muy buen día para todos. Mi nombre es Julián Andrés Medina. Yo soy estudiante de la Universidad Antonio Nariño. El día de hoy estamos realizando una charla con relación a el aprendizaje basado en el juego. Esta charla va a estar dentro del contexto de la clase de Saber Didáctico y Praxis Docente con la docente Claudia Díaz. Y la idea es que el día de hoy pues charlemos y dialoguemos con relación al tema. Hoy me encuentro con mi compañera Yamile Peña, Felipe Arias, Andrés González, Anderson Albarracín y Valerín Murgas, mis compañeros del grupo número 2, y pues vamos a proceder a realizar una presentación en la cual pues hablaremos de los principales tópicos relacionados a ese aprendizaje basado en el juego, desarrollándolos punto por punto. La idea es que charlemos y pues presentemos el tema de manera detallada. En este orden de ideas, a lo largo de la presentación vamos a contar con la opinión de una docente en ejercicio, la cual, dentro de su práctica pedagógica, aplica el aprendizaje basado en el juego y tiene experiencia en los diferentes ámbitos que vamos a tratar a lo largo de la presentación. Vamos a proceder a apagar las cámaras por temas de conexión, pero la idea es que vayamos charlando entre todos durante la presentación que vamos a proyectar en este momento. Entonces, bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Para continuar con este orden de ideas, partiremos primero de una breve introducción, donde se mencionarán pues, los puntos relevantes del aprendizaje basado en juego. Asimismo, ¿para qué es el aprendizaje basado en juegos? Entonces, el aprendizaje basado en juego consiste en la utilización de juegos como vehículos y herramientas de apoyo al aprendizaje, asimilización o evaluación de conocimientos. Se trata de una metodología innovadora que ofrece tanto a los alumnos como a los profesores una experiencia educativa diferente y práctica que se puede aplicar a una materia o un tema integral basado pues, en las asignaturas. Asimismo, y me permito leer, la significación de este aprendizaje, lo que logró representar para un docente al ponerlo en práctica. Y pues me permito leerlo, él dice: intentamos potenciar al máximo las habilidades de los niños a través de las experiencias y el juego, puesto que mediante la experiencia y la diversión creemos que es más fácil alcanzar aprendizajes más significativos y funcionales, explica Bernardo Jareño Manclus, maestro del Colegio Alberto Sors. Por lo tanto, la importancia del aprendizaje basado en el juego es que es un enfoque pedagógico que destaca la importancia del uso del juego para fomentar el desarrollo y el aprendizaje del niño y jóvenes en diversas áreas. Además, logramos evidenciar dos formas del aprendizaje, el libre y el guiado, que son dos tipos distintos de aprendizajes basados en el juego. El primero está dirigido por el niño y el joven, es guiado por el adulto y está orientado a un objetivo específico del aprendizaje. Entonces, el aprendizaje basado en el juego afecta el desarrollo y las habilidades sociales, cognitivas y académicas del joven. Hay cada vez más evidencias que tanto el juego libre como el guiado contribuyen de forma diferente a estos resultados del desarrollo. El juego libre parece ser especialmente beneficioso para el desarrollo de las competencias sociales y la autorregulación. Por ejemplo, el juego drástico, una forma de juego libre que permite al joven resolver problemas al enfrentarse a conflictos, inhibir sus comportamientos impulsivos, expresar sus emociones, seguir normas sociales y apoyar el bienestar emocional de los demás. En comparación con el juego libre, el juego guiado parece ser más efectivo en la adquisición de habilidades académicas. Al estructurar el entorno, incorporar objetivos aprendizajes y modificar los juegos prediseñados, que los docentes y los padres que quieran estar involucrados en este mismo aprendizaje puedan mejorar las oportunidades del aprendizaje del joven. Referente a lo mencionado por Felipe, debe también añadirse que este es un enfoque pedagógico emergente, es decir, que se encuentra en una constante construcción, por lo tanto no es que exista un constructo teórico total, es decir, todavía se siguen formulando hipótesis, todavía se siguen formulando metodologías y todavía se siguen evaluando estos tipos de juegos y sobre todo el aprendizaje que se obtiene. Por tanto, entonces como es un enfoque emergente, siempre va a estar en constante cambio. Ahora bien, continuaremos con el siguiente apartado que tenemos preparado durante la presentación. Hay que resaltar y rescatar lo que vienen mencionando nuestros compañeros, y es que el aprendizaje basado en el juego es un enfoque de aprendizaje sumamente adaptable y moldeable. Por tanto, presenta una amplia gama de interpretaciones desde múltiples perspectivas.
Cuando intentamos analizar desde diversos autores las características del enfoque, nos encontramos con una multitud de apuestas teóricas que incluso pueden ser contradictorias entre ellas. Por tanto, consideramos fundamental hacer un pequeño recorrido histórico a través de las principales propuestas de diversos autores con relación a este enfoque. Ahora bien, continuando con esta presentación, hablaremos acerca de lo propuesto por Huizinga en 1993. Este autor menciona y propone una teoría del círculo mágico. Huizinga nos dice que toda experiencia lúdica tiene unos límites espaciales definidos y claros, y que los separan estos límites del mundo exterior. Por tanto, quien decide entrar a jugar debe hacerlo de manera voluntaria y entrar en este círculo. Dentro hay una serie de reglas establecidas que son muy diferentes a las reglas sociales convencionales que se encuentran en el mundo exterior. Y por tanto, quien entre dentro del círculo mágico a través de su entrada voluntaria debe hacerlo a través de decisiones significativas. De esta manera, dentro del círculo mágico propuesto por Huizinga, existe un sentimiento de autonomía, porque se manejan y se aceptan reglas diferentes donde el error es permitido y donde existe una experiencia divertida que potencializa y ejerce un proceso de aprendizaje. Ahora bien, continuando, en 1964 encontramos la propuesta de Montessori. Montessori nos habla acerca de un aprendizaje sensorial. Este aprendizaje, propuesto dentro del método Montessori, se basa utilizando la herramienta del juego dentro del uso cotidiano. El niño avanza a su propio ritmo y el docente le colabora ayudándole a comprender el juego, las diferentes reglas y la complejidad que pueda presentar el mismo. Continuando con los siguientes autores, encontramos a Huizinga y Caillois en 1968. Ellos realizan un compendio de lo llevado hasta ahora y proponen una serie de características fundamentales para el juego. De esta manera, nos hablan de que el juego es una actividad libre, cuya expresión original, como se evidenció dentro del círculo mágico, presenta una serie de apuestas por la autonomía y por las decisiones propias. De igual manera, manifiestan que la realidad imaginaria del juego nace de la combinación adecuada de los datos de la realidad con los de la fantasía. También, todo juego se desarrolla en un tiempo y espacios propios. Los jugadores se ponen de acuerdo y establecen las fronteras del espacio lúdico, así como los límites temporales del comienzo y el final del juego. Del mismo modo, el juego se ajusta a ciertas reglas que lo sostienen. Cada juego exige un espacio, un tiempo y unas reglas, o quizás también se genere la ausencia de estas reglas. Por último, el juego produce placer, alegría y diversión. El juego no es una necesidad, se juega por gusto y por recreo. El niño y el animal juegan simplemente porque encuentran placer en ello. Estas apuestas teóricas, como se evidencia, no están relacionadas de manera directa con la educación. Tratan de, a partir de una apuesta teórica, relacionar al juego con las acciones de los jóvenes y de los humanos, pero no lo relaciona directamente con la educación, hasta el punto. Continuando, en 1969 encontramos una apuesta presentada por Freud, donde manifiesta y presenta el juego como una terapia. Freud nos habla desde la teoría psicoanalítica y manifiesta que el juego como una compulsión a la repetición en la que un niño o niña quieren constantemente repetir o renacer una experiencia. Básicamente, propone el juego desde una terapia en la cual se puede apoyar desde el psicoanálisis al niño a través de la repetición de ciertas actividades que resultan beneficiosas para éste. Por otro lado, encontramos en 1978 las apuestas de Vygotsky y Sharon Smith. Por un lado, Vygotsky nos presenta el juego como un desarrollo social y nos menciona, haciendo referencia al juego desde el apartado simbólico, destacando el hecho de que los niños transforman algunos objetivos y los convierten con su imaginación en otros que tienen para ellos un significado diferente. Básicamente, habla de que el juego se transforma en un espacio de socialización donde los jóvenes intercambian significados y reconstruyen sus propios símbolos. Ahora bien, dentro de la propuesta de Sharon Smith encontramos al juego como un ensayo. Estos autores nos mencionan que una de las funciones principales del juego en los niños era la de ensayar acciones en diversos escenarios de la vida real en un ambiente seguro y libre de riesgos, con el fin de que cuando estos niños se encuentren con un momento difícil en la vida real no se produzca una situación de estrés. Estas propuestas teóricas, si bien, como veníamos mencionando anteriormente, no relacionan aún el juego directamente con la educación, sí muestran una inclinación con plantear un escenario seguro, como menciona el autor, libre de riesgos, en el cual el niño puede ensayar ciertas acciones. Este escenario se encuentra ejemplificado dentro de la escuela y presenta una relación directa con los espacios educativos. No obstante, no estamos hablando aún de aprendizaje basado en el juego. De esta manera, llegamos
a 1989, donde Moyles genera el compendio nuevamente de lo visto hasta el momento y reúne diversas teorías para proponer principios fundamentales donde, para este caso particular, se relaciona al juego con la educación. Es decir, estaríamos hablando del juego como un medio de aprendizaje. Y aquí es donde empezamos a hablar acerca de lo que es realmente el aprendizaje basado en el juego. Moyles propone el juego como un proceso capaz de tener un resultado si se desea, es decir, depende de la intencionalidad, como ya veníamos mencionando. De igual manera, es necesario para los niños y adultos. Y esta apuesta rompe con el paradigma de que el juego únicamente debe ser desarrollado en los niños. De igual manera nos menciona que no es la antítesis del trabajo, al contrario, ambos forman parte del conjunto de nuestras vidas y se van desarrollando a lo largo de las mismas. De igual modo, siempre está estructurado por el entorno, materiales o contextos. De allí que la exploración constituye un paso preliminar hacia formas más retadoras de juegos. Y si está dirigido de manera correcta, asegura un aprendizaje a partir de sus conocimientos y destrezas. Es decir, se convertirá en un aprendizaje globalizador, ya que Moyles considera al juego como un excelente medio de aprendizaje. Es decir, propone las bases para el desarrollo de un aprendizaje basado en el juego. Continuando nuestra línea temporal, encontramos en 1997 la propuesta de Dewey, donde menciona al juego como preparación. El juego, según Dewey, es una actividad inconsciente que ayuda a un individuo a desarrollarse tanto mentalmente como socialmente, y propone un espacio, al igual que otros autores, de socialización donde el juego resulta realmente importante. Finalmente, terminando el recorrido que realizamos por esta línea del tiempo, encontramos a Piaget en 1999, donde dentro de una de las apuestas más recientes se expresa el juego como un desarrollo intelectual y la potencialidad inherente que tiene en esta dimensión. De esta manera, no es una actividad sin sentido, de acuerdo a Piaget. Al contrario, tiene una dimensión plural y definida dentro de su propio desarrollo. Es una conducta innata que se inserta y permanece a través de toda la vida, incluso cuando ya se es adulto. Aquí Piaget retoma lo propuesto por Moyles, relaciona de manera directa el juego con la educación, se plantea un aprendizaje basado en el juego, donde no solamente se enfoca en los jóvenes, en los niños, sino también en la importancia de su desarrollo en la vida adulta, y reconoce el juego como un potente vehículo para el aprendizaje. Teniendo en cuenta esas reflexiones realizadas por mis compañeros y a través de la línea del tiempo, vamos a ver qué opina nuestra docente. Ella nos va a presentar un poco sus percepciones con relación a las principales características del aprendizaje basado en el juego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Rosas, soy licenciada en Educación Preescolar con 28 años en el ejercicio de mi profesión. Las principales características dentro del enfoque del aprendizaje con el juego es que es bastante motivante, se aprende jugando y propicia la autonomía en los niños. Bueno, entonces, siguiendo con la exposición, ya para esta parte vamos a tocar los roles de los actores educativos según este enfoque en específico. En pantalla pues vemos una pequeña tabla más abajo en la cual se buscó definir muy concretamente lo que significaría el rol de cada actor, ¿sí? Que en esta ocasión es educador y estudiantes. Entonces, bueno, comentarles antes de empezar que para cada rol se necesita tener una buena comunicación asertiva, ¿sí? Una comunicación fundamentada en valores específicos como son el respeto, la tolerancia y la empatía, ¿sí? Considero que desde el rol del docente debe existir un complemento por parte de los estudiantes, porque así funciona esto, ¿sí? Es una acción recíproca que se construye entre todos. Por lo tanto, en el primer rol del docente tenemos la selección del juego basado en el área y objetivos de enseñanza. Bueno, aquí toca leer a los estudiantes, ¿sí? Y su contexto para no ser autoritario al momento de plantear estas herramientas o estrategias que ayudan a ese desarrollo de la clase, ¿sí? A que sea una clase más lúdica, una clase más integral. Igualmente, por lo pronto, en este primer paso o en este primer rol, se busca adaptar las actividades a las necesidades de todo el alumnado, ¿sí? Es así como antes de cualquier otro paso, toca estudiar qué actividad los estudiantes
la apropiarían mejor y luego ahí sí se determinarían los otros pasos que corresponden, ¿no? De pronto, haciendo un poco el paralelo, el otro rol que correspondería al educador, ya lo vemos en pantalla, es la preparación del espacio o ambiente del aprendizaje. Aquí podemos integrar lo que tiene que ver al espacio físico y también a esa preparación o esa estimulación cognitiva con los estudiantes, ¿sí? La explicación del espacio físico es evidente, esto corresponde a si es necesario un espacio libre o cerrado, ¿sí? También tiene que ver con esos elementos que se van a usar, los materiales, ¿sí? En fin, todo depende de la actividad y ya para la estimulación cognitiva, comprendiendo a esta como esa percepción o como esa atención, también esa concentración que se necesita para la actividad en este mismo momento, se es claro con las reglas del juego, ¿sí? Y el rol de cada quien. Y bueno, si es necesario, se puede hacer un ensayo del juego o dar un ejemplo del mismo. Aquí me quiero meter enseguida con el primer rol que se identificó por parte del estudiante y tiene que ver con esa disposición y el respeto frente a eso que nos presenta el profesor. Claramente, bueno, considero que antes de cada presentación o durante la presentación, sí, de cualquier actividad, hay que dialogar con los estudiantes el por qué y el para qué se va a hacer esa actividad, ¿sí? Tratar de que el grupo del trabajo se identifique en un 100%, ayudarlos a internacionalizar la actividad. Así será un poco mejor para ambos actores llegar a construir algún conocimiento, porque por un momento el profesor no va a estar imponiendo y de igual manera los estudiantes no van a estar siguiendo alguna orden o alguna instrucción sin razón. Entonces, en esta parte del estudiante se espera una gran disposición y respeto. Para el tercer rol encontramos el acompañamiento al grupo de trabajo como agente motivador por parte del docente, ¿sí? Aquí es donde el docente debe de participar de forma activa en la actividad, aunque bueno, esta participación puede variar según la actividad que se proponga, ¿sí? En este rol lo que se quiere mostrar es esa disposición que debe tener el docente para apoyar a sus estudiantes. Además, así también se asegura de que se esté articulando correctamente el juego con esos principios de aprendizaje que se pensaron al momento de crear o escoger la herramienta didáctica, ¿sí? Así atendiendo a todo lo que hemos planteado, porque no es lo mismo de pronto el escoger algún juego en específico que ya tenemos pensado a crearlo, ¿sí? Crearlo ya significa o traduce mucho más tiempo para pues poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y bueno, para hacerle el contraste con lo que tiene que ver en el rol del estudiante, igualmente se considera que se debe aceptar esta guía del docente e igualmente se debe tener esa disposición para colaborar con el grupo de compañeros, ¿sí? Muchas veces encontramos que de pronto hay estudiantes que no les gusta escuchar recomendaciones de los demás, entonces estos momentos, igual eso depende del juego, pero la mayoría de los juegos, bueno, sí tenemos que tener esa interacción con el otro, ¿sí? Entonces en estos momentos también sirve como para interactuar y de pronto propiciar ese espacio de comprensión y aceptación del otro. Para el rol número 4, según todo lo que hemos planteado, continuamos con la evaluación. Si esta es una acción que a mi parecer debe hacerse y lo mejor de esto es que se puede hacer de muchas maneras. Sí, lo mejor de este aprendizaje basado en juegos es que se puede hacer la evaluación de muchas maneras y claramente de una forma muy integral, ¿sí? Cuando el docente es observador y tiene claros los objetivos o competencias que espera lograr a desarrollar con los juegos, al momento de evaluar, pues se hace de una forma más cercana y más efectiva. Y por último, según lo que se estuvo consultando y basándonos también
Sí, en las experiencias terminamos con las conclusiones, ¿sí? Que el rol en específico lo titulamos como propiciar una sesión grupal para dar a conocer las percepciones y cómo se sintieron en la actividad los estudiantes. Sí, bueno, con las conclusiones, aquí comprendemos el momento de socialización de experiencias para recoger esas apreciaciones, para conocer cómo se sintieron los estudiantes, los aspectos para mejorar y también de cierta manera orientar más a nuestros estudiantes, ¿sí? Desde el rol docente. Ya para el rol del estudiante, bueno, aquí se espera que estos mismos estén dispuestos a dar un comentario crítico constructivo para mejorar y poder desde una autoevaluación, desde una coevaluación o una heteroevaluación ayudar al proceso educativo entre compañeros y también con el profesor. ¿Sí? Aquí no se piensa únicamente con que este rol de evaluación va directamente entre docente y estudiante, sino que es una acción recíproca que es totalmente válida, ¿sí? Porque, entre otras cosas, esto de la educación siempre es un punto de partida, no es algo que ya se terminó y hay que dejarlo así, porque simplemente ya se trazaron unas metas y objetivos y como ya se cumplieron, pues ya se da por terminado este proceso, ¿sí? Eso no es así. Bueno, entonces, bueno, ya escuchando toda esta información y también pues teniendo en cuenta todo lo que se ha venido hablando, queremos escuchar a nuestra docente invitada, si podríamos decirlo así, quien pues nos va a dar una mirada más amplia desde ese saber teórico y práctico, ¿no? Por la experiencia que ella ha tenido. Entonces, le damos paso a la profesora. Dentro del aprendizaje basado en el juego, el rol que el docente debe cumplir es ser un facilitador de los espacios para poder promover los aprendizajes que desea. En ocasiones ser observador y permitir que los niños se expresen libremente. También debe ser un organizador de aquellos espacios en los que el niño debe moverse y determinarse. En el aprendizaje basado en el juego, el estudiante es protagonista. También es un partícipe, es organizador y debe ser propositivo porque hay ciertas actividades en las que él debe colocar la acción. Continuando con lo mencionado con Valerie, vamos al siguiente tópico que tiene que ver con la evaluación y nos vamos a centrar en ese rol específico del que habló Valerie y es el rol número 4, es decir, la evaluación. Debemos tener en cuenta las siguientes características del aprendizaje basado en juegos y es que este primero, como lo mencionábamos al inicio, es adaptativo, pero también es muy diverso. Vimos con Julián que existe una gran diversidad de concepciones para pensarse el juego y el aprendizaje y la unión de ambas, que datan desde 1933 hasta la unión del aprendizaje y el juego en 1999 con Piaget. Por tanto, determinar un tipo de evaluación resultaría poco pertinente y poco pragmático, es decir, no aplicable, debido a que existe gran diversidad de juegos. Por tanto, consideramos que deben tenerse en cuenta las siguientes características. Las tres características están extraídas desde experiencias educativas que aplican el juego, segundo, diferentes concepciones acerca del juego y tercero, pues desde ese pragmatismo del que hablamos. La primera característica es que todo juego o toda acción educativa debe tener un porqué, es decir, una finalidad. Por tanto, al comprender y conocer esa finalidad, se puede determinar qué tipo de evaluación es pertinente a partir de esa finalidad. Es decir, si es el aprendizaje, por ejemplo, a partir de un juego de cartas, determinado concepto, entonces hablaríamos de una evaluación de tipo memorística o comprensiva. Podríamos ampliar la información determinando que toda finalidad o todo recurso pedagógico, teniendo en cuenta que el juego es una mediación pedagógica, responde a un por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y esto va a determinar de alguna forma los instrumentos de evaluación. Entonces, estas características de el por qué, es decir, el aprendizaje, no sé, de una capacidad, pues determina entonces qué tipo de instrumento se va a utilizar, ya sea un test, un pretest o un post-test, que es cuando ya el juego finaliza. Continuando con el tipo de cualidades, tenemos que existen diferentes juegos, es decir, hay una gran diversidad. Categorizarlos resultaría complejo debido pues, a que no es posible, porque cada país, por ejemplo, tiene determinados juegos y cada docente podría crear uno. Sin embargo,
Podríamos ampliar la información diciendo que hay autores que inclusive proponen algunas categorizaciones generales, pero aún estas resultan poco aplicadas a lo que viene siendo pues esa gran diversidad de juegos. Entonces, en más información podríamos encontrar que para Requies existen gran diversidad de juegos, sí, pero se pueden categorizar desde estas categorías. La primera, en función del desarrollo evolutivo, es decir, que existen estos juegos de infancia que no obedecen a reglas, son esporádicos, espontáneos, desorganizados y muy imaginativos. Por tanto, estarían entrelazados en algo subjetivo. En este caso, no hablaríamos como tal del juego como una mediación didáctica, sino como el juego inherente al ser humano. El segundo, en función a la existencia de reglas o no. Aquí hablaríamos de forma exacta de el juego como mediación didáctica. ¿Por qué? Porque sería el docente el que crea el juego y el que a partir de esa creación pretende enseñar algún tipo de finalidad, algún tipo de concepto, competencia, habilidad, en fin. En función del número de participantes, estaríamos hablando aquí de si es grupal o individual. Y aquí también hablaríamos entonces de que esto va a determinar el instrumento de evaluación. Y por último tendríamos en función de la capacidad de desarrollar, es decir, si es cognitiva, entonces ya hablaríamos de una evaluación sumativa, si es actitudinal, hablaríamos de una evaluación sobre las emociones, y si es social, es decir, hablaríamos entonces de habilidades blandas, por tanto, hacia allá debe ir la evaluación. Sin embargo, como la educación está en constante cambio, se han adaptado diferentes tecnologías a la educación. Por tanto, existen diferentes juegos virtuales o análogos, como los podríamos llamar. Estos tienen, por ejemplo, como Quizzes, Kahoot y diferentes plataformas internas, diferentes plataformas, una concepción de juego a partir de la evaluación. Es decir, yo evalúo, pero el estudiante no se da cuenta porque se supone que está jugando. Esto se podría ver en Quizzes. Así hay gran diversidad de juegos interactivos, activos y demasiado lúdicos que hacen que el estudiante pues no preste atención a que se le está evaluando de una forma tradicional como se hacía anteriormente. Continuando, tenemos entonces en la siguiente característica tenemos la naturaleza del juego determina la evaluación, es decir, si la naturaleza del juego es determinar puntos, entonces hablaríamos de que es una evaluación sumativa. El primero que llegue al objetivo pues va a tener determinada calificación. El segundo pues el objetivo de logros, quién desarrolló más logros. El tercero, el ranking, quién es el primero, segundo y tercer lugar, y esos van a determinar pues una escala evaluativa. El cuarto, el tiempo, quién lo hizo en menor tiempo. Los niveles, qué tipo de dificultad se tuvo. Ahí se puede determinar también un tipo de evaluación y también se podría ver hasta qué punto llega el estudiante con el tema del aprendizaje. Si llegó al nivel 5 de 10, diríamos que está entre la mitad. Por tanto, habría ahí una evaluación. Los desafíos, es decir, qué tipo de desafíos se desarrollaron, si son actitudinales, sociales o cognitivos, ahí también podría haber una evaluación. Y por último, las recompensas, es decir, qué tanto encontró el estudiante dentro del juego que, digamos, agrupó y por tanto ganó. Este tipo de naturaleza determina los instrumentos de evaluación. Teníamos tres, la finalidad del juego, el tipo de juego y la naturaleza del juego. Digamos que estos son los que proponemos a la hora de evaluar el juego como mediación para el aprendizaje. Continuando entonces, tenemos que hacer una claridad aquí, y es que el juego corresponde a unos intereses colectivos, porque estos se desarrollan con un otro, y también están sustentos a contenidos subjetivos, ya sea en la primera infancia como en la adolescencia. Es decir, el adolescente podría tener un tipo de interés, motivación referente al juego. Por tanto, determinar una evaluación de tipo cuantitativa resultaría poco pertinente. Por tanto, la mayoría de evaluaciones encontradas a partir de la revisión de la literatura es que estas son de tipo cualitativas e integrales, porque como lo mencionábamos, el juego podría tener o causa influencia en diferentes dimensiones del sujeto, en lo cognitivo, en lo social y en lo actitudinal. Por tanto, una evaluación que solo se concentre en una, pues dejaría de lado las otras dimensiones. Entonces aquí hablamos de una evaluación integral. Además de que no siempre se tiene como un resultado específico. Por ejemplo, en el juego de cartas, no es construir algo, sino pues llegar a este determinado
el logro o victoria. Por tanto, entonces aquí, al no haber un producto, sería muy difícil evaluarlo, pero eso no significa que podamos utilizar otros instrumentos como la evaluación observativa, es decir, el desempeño que tiene el estudiante dentro del juego. Por tanto, entonces podríamos ampliar esta información. Por ejemplo, tenemos a que Guárate y Hernández proponen diferentes tipos de evaluación. Como lo digo, estos podrían escogerse según la cualidad, según la finalidad del juego, el tipo de juego y la naturaleza del juego. Además de que estas deben ser cualitativas y observativas. Tenemos que existen tres tipos: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Entonces, dependiendo de las cualidades mencionadas, pues el docente determina cuál utilizar. Formas de evaluación. Las más comunes son la autoevaluación, es decir, el estudiante evalúa el juego en función del aprendizaje obtenido, y la coevaluación. El grupo evalúa el juego, es decir, qué logro se tuvo en temas de aprendizaje. Y por último tenemos técnicas de instrumentalización, técnicas de evaluación, que son las entrevistas, es decir, cómo le pareció el juego, los análisis de tareas, es decir, los logros obtenidos, lo psicométrico, lo sociométrico, lo pedagógico, en fin, ahí ya podríamos ampliar, dependiendo del juego, el tipo de instrumento. Continuando, entonces, ahora analicemos o escuchemos la experiencia de la profesora con respecto al tema de la evaluación. Una evaluación continua y permanente en donde el docente, con su rol de observador, debe determinar qué conductas van cambiando y qué aprendizajes se van afianzando. Bueno, entonces vamos a hacer continuidad con las ventajas que puede tener este aprendizaje basado en el juego. Y entonces vamos a iniciar. Es necesario resaltar que estas ventajas fueron obtenidas a través de una investigación teórica y también práctica de diferentes entornos en los que se ha aplicado el aprendizaje basado en el juego, y bueno, cuáles fueron esos resultados que se obtuvieron a través de este proceso. Como primera ventaja tenemos que este aprendizaje basado en el juego permite a los estudiantes replicar entornos particulares y proporciona una experiencia de la toma de decisiones, que esto también involucra el desarrollo del educando en las áreas cognitivas, afectiva, emocional y conductual. Luego de esto tenemos la segunda ventaja, que es la estimulación de la imaginación. Entonces, esto brilla una mayor abstracción de la realidad, puesto que los juegos proporcionan ambientes holísticos complejos basados en problemas, donde se recrean escenarios que permiten experimentar la responsabilidad y asumir diferentes roles bajo las mismas precisiones que se enfrentarían que se podrían enfrentar en la realidad. Como tercera ventaja tenemos que, el juego en sí facilita y mejora la adquisición de conocimientos y habilidades para la resolución de conflictos y los desafíos. Entonces, esto también se puede lograr de una forma divertida y interesante, en la que se, estimula al estudiante a querer saber más, incluso hasta llegar al punto de que se potencia el aprendizaje autónomo y también de forma colaborativa. Como cuarta ventaja, podemos encontrar que el aprendizaje basado en el juego exige desarrollar destrezas como llevar un orden lógico, la asociación y conectar información. Entonces eso hace que se mejoren las habilidades de análisis del estudiante a partir de los juegos, de las reglas que puede tener un juego, ya como lo mencionaba Anderson. Como quinta ventaja es que supone una experiencia educativa lúdica como una metodología lúdica, y esto puede ser utilizado en diferentes áreas del aprendizaje por diferentes razones, y entonces entre ellas tenemos que, permite un aprendizaje activo, proporciona información útil al docente, que esto ya lo vamos a ver un poquito más abajo, también potencia la creatividad y la imaginación, como lo veíamos un poco más arriba, y fomenta las habilidades sociales.
Además de esto, como sexta ventaja, es que también es una metodología activa que permite al alumno ser parte fundamental, ¿cierto?, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, también fomentando un espíritu crítico en el educando. Adicionalmente, este aprendizaje ofrece un control al alumno de su aprendizaje porque da una realimentación, un feedback instantáneo. Como estamos en el juego, como es una metodología activa, como ya lo mencionábamos, se sabe inmediatamente cuáles son los conocimientos del área del estudiante. Entonces también podemos saber cuál es ese grado de adquisición de lo que se comprendió y de lo que se debe, digamos, trabajar más aún en los conocimientos del educando. Casi para finalizar, tenemos que, bueno, esta estrategia potencia la capacidad de cumplir normas, ya también lo veíamos con mis compañeros, y es que se van a seguir ciertos roles y normas por, digamos, la inherencia, la naturaleza de este enfoque de educación. Y finalmente, y también como un pilar muy importante, es que proporciona información útil al docente, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, además de que obtenemos resultados y bueno, y tenemos la superación o no de los juegos, también tenemos que, si lo aplicamos siendo docentes, vamos a saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades respecto al área de aprendizaje que queremos desarrollar y cuál es el nivel de comprensión de los conocimientos. Además de que permite potenciar la capacidad de razonar y resolver problemas, tomar decisiones y superar los fallos. Entonces, esta herramienta une mucho el proceso docente-estudiante, une los roles docente-estudiante. Bueno, ya para terminar con esta presentación, tenemos que tocar las desventajas. Pero antes de ello, y ya con todo lo que hemos venido mencionando, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de juego, obviamente, que nos pueden llevar a fomentar este proceso educativo. Pero entonces, ¿nosotros qué quisimos hacer? Quisimos tomar uno en específico para que conociéramos cuáles son las desventajas, ya que cada tipo de juego tiene unas desventajas. No siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, nosotros tomamos la gamificación. Hablar de la gamificación como un ejemplo claro para poder hablar de las desventajas, es preciso tomarlo en dos partes. Primero, en lo económico, porque el hacer gamificación supone, obviamente, usar recursos de Internet, y vemos que los recursos en Internet no siempre son gratis. Siempre, obviamente, hay que invertir dinero para poder adquirir ciertas funciones, y cuando el docente no tiene el dinero, obviamente se va a quedar corto a la hora de poder usar estas herramientas. Claro que hay opciones gratis, pero pues no van a ser lo mismo y no van a tener las mismas opciones que las premium. ¿Qué otra cosa? Es el tiempo que se le puede meter o invertir a la gamificación, porque esto requiere de buscar información, requiere de planear todo un juego y requiere posteriormente utilizarlo en el aula. Entonces vemos que son muchos factores, y si esto no se lleva de una manera adecuada, se pueden convertir en inconvenientes o desventajas, como ya lo venimos hablando. Y no solo está esto, ya como lo dijimos anteriormente, este es un ejemplo, pero digamos, siempre van a haber desventajas comunes. Obviamente, no solo en la gamificación, porque como lo dijo Anderson, siempre van a haber muchos tipos de juego. Entonces, tenemos tres desventajas comunes. ¿Cuáles son esas desventajas comunes? La primera que tenemos es el hecho de definir qué es lo lúdico y qué es lo formativo. Valerie anteriormente hablaba de lo lúdico, que es sumamente interesante, claro, porque lo lúdico es chévere, lo lúdico incentiva, lo lúdico es interesante cuando tú lo haces o cuando lo hemos hecho porque nosotros hemos estado inmersos en ese mundo de lo lúdico. Pero hay que tener una claridad, o el docente debe tener una claridad. Está lo lúdico, como el juego, como esa actividad interesante, pero está lo formativo. Y hay que tener un equilibrio, porque si no tenemos ese equilibrio, ¿qué va a pasar? Esa actividad que era interesante, que venía del docente que la preparó, se queda en lo lúdico y no vamos a lo formativo. Entonces,
jugamos en clase y se quedó ahí. Eso es obviamente algo improductivo. ¿Por qué? Porque eso que traía preparado el docente no se realimentó. Cuando algo no se realimenta, obviamente lo que se dio va a quedar en el aire. Y eso va a ser una pérdida, primero, como lo dijimos anteriormente, de tiempo. Porque claro, eso que se intentó hacer con unas ventajas y que se quería hacer y que el docente tenía toda la intención, terminó en nada porque no lo implementó. Esa es una desventaja entonces de este tipo de aprendizajes. Otra desventaja que tenemos es el hecho de definir como tal qué se quiere. ¿Por qué? Porque el docente, como lo dijimos, ya usó su tiempo y obviamente produjo algo. Entonces, cuando no se da claridad al estudiante con las reglas, todo lo preestablecido, obviamente esto va a ser improductivo también, porque el estudiante se va a distraer. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el monopolio. Todos hemos jugado Monopoly y sabemos cuáles son las reglas, sabemos, digamos, cuál es el objetivo, que el objetivo es dejar en bancarrota a todos, y eso lo hace sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos tiene a todos concentrados en el juego, en ver qué hacen los otros jugadores, tenemos un objetivo común. Pero cuando llevamos esto al aula y llevamos esa actividad, llevamos ese juego que preparó el docente, pero el docente no define unos objetivos, no define unas reglas, no define un rol que debe seguir el estudiante. ¿Qué va a pasar? El estudiante se va a distraer y ese juego obviamente va a perder su significado. Eso es otra desventaja. Y como tercera desventaja tenemos entonces la parte de la motivación o motivación pasajera. Entonces ya tenemos, digamos, este aspecto del docente que listo, desarrolló su juego, lo llevó a la clase, lo implementó, puso las reglas, sabemos el rol. Pero ¿qué pasa? Esto no se puede volver algo cíclico, de siempre. Si tenemos, por ejemplo, hoy una clase, usamos el juego, posteriormente lo implementamos esa misma semana, va a ser interesante. Se estarían cumpliendo, digamos, esos tipos de evaluación que nos habló Anderson o esas ventajas de las cuales nos habló Yamile. Pero ¿qué pasa cuando esto es cíclico? Pues esa motivación se va a perder. ¿Por qué? Porque entonces el docente se encargó de, listo, tenemos una motivación, digamos, que se centra exclusivamente en los premios, porque normalmente el juego genera un premio o siempre hay un objetivo a alcanzar. En este caso, pues puede ser un premio. Entonces, si eso va a ser siempre, el estudiante también va a perder la motivación. Porque usar este tipo de actividades en la clase va a hacer que ya el estudiante vea al docente como que, uy, ese es el docente de los juegos, pues siempre la misma vaina, nunca cambia, la actividad se queda nada, entonces obviamente va a ser una desventaja y eso no le va a favorecer al docente, porque claro, entonces va a perder esa oportunidad de aprovechar esto tan interesante como es el aprendizaje basado en juegos y lo va a volver monótono y va a perder todo el significado que hemos tratado de definir hasta acá. Pero entonces, ya retomando algo que dijo Anderson y es muy interesante, es el tema de los videojuegos. Y tenemos en este apartado los retos de cara al futuro. No es un secreto para nadie que vivimos en una época donde la tecnología prima en todos los campos. Hasta en la educación lo ha hecho y en el aprendizaje lo ha hecho. Tenemos, por ejemplo, la pandemia. ¿Cuánto, digamos, nos ha beneficiado el tipo de tecnología, así como también nos ha dado unas limitaciones? Pero entonces no desconocemos que esto siempre está presente y en los últimos años ha estado presente y seguirá presente. Entonces, ¿qué pasa? Una modalidad que se viene presentando últimamente y que quisimos traer a colación es el tema de los videojuegos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con los videojuegos y las desventajas? Obviamente como un tipo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay distintos y diversos tipos de aprendizajes y de juegos. Pero el videojuego como tal es una herramienta interesante. Nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia de haberlo usado antes de la pandemia en una clase, afortunadamente, algo muy interesante. Jugamos, pudimos realimentarlo en clase, pudimos charlarlo, fue algo significativo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el juego vuelve a esa monotonía, por ejemplo? Entonces, digamos, se puede generar una violencia, una adicción, un aislamiento, un sexismo, que se ha visto, digamos, es muy interesante el sexismo porque entonces está que el hombre puede jugar más que la mujer o la mujer puede jugar más que el hombre o el hombre tiene ciertas habilidades en tal cosa. Entonces es algo que se tiene que controlar,
que digamos no se puede tirar a la ligera y decir vamos a hacer, vamos a poner, vamos a jugar como tal, sin antes tener unos objetivos y una claridad al respecto. Por ejemplo, ya hablaba Valerín de los roles, del de el compañerismo, ya a mí también lo habló, compañerismo que se debe tener entre el rol y el rol docente y el rol estudiante para poder llegar a unos objetivos y a algo concreto. Entonces, en este caso, vemos que estas desventajas siempre llevan a tener presente el papel de ambos actores, que se debe construir constantemente, que no se puede quedar en esa limitancia, por decirlo de esa manera, en que el docente, claro, tiene el juego, lo lleva, propone a jugar, lo pone en práctica, lo realimenta y ya, no necesariamente, sino es algo que permite una construcción entre ambos actores. Entonces, de esta manera, estas son las desventajas. Entonces, con respecto a lo anteriormente mencionado, ya podemos darle paso a la docente con respecto a este tema de las desventajas. Tiene ventajas grandes como que es muy motivante. Para el niño es una manera de divertirse y aprender. Dinamiza las prácticas, es una forma de aprendizaje activo. Pero tiene algunas desventajas y es que puede caerse en el facilismo o en el jugar por jugar sin un objetivo planteado. Bueno, muchas gracias a todos por ver el video. Esta fue nuestra apuesta y nuestra presentación con relación al aprendizaje basado en el juego. Esperamos que haya sido bastante clara, tratamos de presentar los aspectos más fundamentales y de hacerlo pues de una manera precisa. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Vale, muchas gracias.